Cordial saludo, vamos a hablar en este espacio acerca de la Ilustración. Y vamos a partir diciendo pues que la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que surgió en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Este movimiento ilustrado sostenía que el uso de la razón debía ser la base del pensamiento y que a partir de la observación se podía conocer la realidad de manera clara, por así decirlo. Estas ideas van a inspirar a grandes cambios tanto en la cultura como en la política, la economía y la sociedad de la época. Esto quiere decir pues que el pensamiento ilustrado empieza a cuestionar todos los aspectos de la realidad, eh, en especial todos aquellos que se presentaban como verdades absolutas, como por ejemplo los dogmas religiosos y también los principios que organizaban la sociedad y la naturaleza. Entonces los ilustrados consideraban que a través del estudio y la observación se podía conocer la realidad de las cosas. La palabra ilustración se utilizaba haciendo referencia a la luz, es decir, vinculado al pensamiento racional, y se oponía a la oscuridad que estaba vinculada al pensamiento, como ya lo hablábamos, al pensamiento religioso. Por esa razón, el siglo XVIII, que fue una época de auge de este movimiento intelectual, pues es conocido como el siglo de las luces. Este movimiento va a empezar a extenderse por toda Europa durante este siglo y especialmente entre las clases burguesas y parte de la aristocracia a través de medios impresos y las reuniones sociales. También fue difundido por intelectuales y divulgadores que escribían sobre ciencia, sobre filosofía, política y literatura. Entre las principales características de la ilustración vamos a encontrar principalmente el uso de la razón. Por lo tanto, pues los pensadores ilustrados consideraban que a partir de la investigación se podía conocer la realidad. Mediante la observación, el estudio, la experimentación y el pensamiento racional se podían desarrollar nuevas nociones que definían al mundo y a las sociedades. El reformismo, por otra parte, era un principio considerado, o bueno, que consideraba al pensamiento de la ilustración como una fuente para poder pensar críticamente, es decir, no había una verdad absoluta e indiscutible, se utilizaba la razón que fomentaba pues el análisis crítico de las ideas heredadas del pasado. Otra característica fue el laicismo. Y el laicismo es este pensamiento que establece la separación entre lo natural y lo sobrenatural, es decir, se deja de lado el dogma religioso para darle más cabida al pensamiento crítico y también al pensamiento estructurado en una metodología. Es decir, eh, para el ilustrado, el laicismo va a poner a la naturaleza, el hombre y la sociedad bajo la esfera justamente de lo natural, de lo racional, que podía conocerse a través precisamente pues, del uso de la razón. Eh, a partir pues, de este pensamiento de querer iluminar la vida gracias a lo racional, va a haber un cambio y un progreso, entendidos como progreso moral y material, y por lo tanto pues la sociedad podría alcanzar un ideal de plenitud y felicidad. Por lo tanto, también va a haber un desarrollo de la ciencia, que es otra de las características de la ilustración. Es decir, los pensadores ilustrados buscaban comprender y formar las estructuras políticas y sociales fomentando ideas como la soberanía popular y la separación de poderes. En las ciencias naturales desarrollaron el método científico como herramienta fundamental para el estudio de la naturaleza. Y bueno, este es un resumen acerca de lo que fue la ilustración, de la importancia de la ilustración en la sociedad y cómo hoy en día pues vemos que pues aún tenemos ese legado de la ilustración de aquel siglo. Muchas gracias, nos vemos en clase.